supuesto es el poder transformador del Espíritu Santo. El pasaje que estaremos estudiando de la Biblia es Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 15. Y bueno, ese pasaje es muy importante. Y tal vez me pregunten por qué es importante. O sea, toda la Biblia sí es importante, pero hace mención a muchas cosas y otras que se cumplen, como la profecía del profeta Joel sobre el derramamiento de sangre del Espíritu Santo, la profecía de Jesús al mandar al Consolador, y también hace una anotación de marcación del comienzo de la proclamación del Evangelio hacia los hombres, como el inicio de la primera iglesia. El día del Pentecostés es el nombre del Nuevo Testamento para las fiestas de las primicias. Se llama así porque sucedía 7 semanas después de las fiestas de las primicias, la cual simboliza la resurrección. Y es que hubo una gran diferencia en la manera en que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y sobre sus discípulos. Y recordemos que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, que significaba esa pureza y esa paz que era de el Hijo de Dios. Y como no era de esperarse, justo era el Hijo de Dios. Mientras que cuando descendió el Espíritu Santo sobre sus discípulos, fue a manera de lenguas repartidas como de fuego. El fuego representaba el juicio de Dios ante el problema del pecado. Y leamos el pasaje y veamos lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque estamos aprendiendo más de ti y queriendo conocerte cada día más y entregarnos por ti por completo. Te pedimos por todos los que tienen una necesidad, Señor, que tú los puedas proveer, que sepan que tú estás con ellos, Señor, y los que tienen gratitudes también, Señor, que han recibido una gran noticia, síguelos bendiciendo y que sobre todo tampoco se aparten de tu camino. Te pido para que podamos tener una mente y un corazón dispuesto para saber y escuchar lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Entonces te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Leamos el pasaje. El día de las fiestas del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en el mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo les llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que decían unos a otros: ¿pero qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde las islas de Creta y desde las penínsulas de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido en la región judía. Es increíble lo que los oigamos hablar en nuestro propio idioma, de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y les acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. A lo largo de este pasaje estaremos viendo algunas cosas que nos pueden servir para el día a día y que sean de mucha bendición. Así que veamos las enseñanzas. Número 1. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Alguna vez nosotros hemos hecho una promesa que nunca cumplimos o se nos olvida
ya sea por un pleito, porque tengamos mente de Dory o simplemente porque no queremos, porque nos da flojera el cumplirla, ¿no? O alguna vez nos han hecho una promesa y tú estás con esa esperanza de que ese día va a llegar o no sé, algo, ¿no? Y al final nunca llega. Digo, yo creo que uno se decepcionaría, ¿no? Tanto de la persona que tú decepcionaste como de que te decepcionaron, ¿no? Como de que, pero ¿cómo es posible si yo confié en él y me dijo que iba a cumplir su promesa y mira, ahorita ya se olvidó, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que hace Dios. Dios jamás hará una promesa que nunca va a cumplir. Nosotros, los seres humanos, tenemos un enorme problema y es que siempre hacemos tantas promesas que jamás vamos a cumplir. Admitámoslo, somos seres humanos y podemos decir al día 10,000 promesas y de esas 10,000 vamos a cumplir simplemente una o dos. Y es que a veces nos da una flojera al cumplir ciertas promesas. Claro, la del casamiento esa es otra cosa, ¿verdad? Pero no sé. Um, es como cuando prometes de no hacer algo malo y es algo que lo vuelves a hacer no porque tú quieres, sino porque lo haces de forma involuntaria. Pero no nos enfoquemos en nuestras promesas ni en las promesas que nos puedan llegar a decir también. ¿Se acuerdan cuando tú jugabas a sea cualquier juego, atrapadas, escondidas, y había alguien más chiquito y decían, él no cuenta porque es de chocolate? Bueno, pues así son, esas promesas son de chocolate, no cuentan porque las únicas promesas que nos deben de, de, de importar son las de Dios. Recordemos que Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos y les recordaba constantemente la promesa que Dios le había mandado que dijera. Esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de muy poco Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Les recordó que Dios los iba a bautizar con el Espíritu. ¿Y con qué propósito? Para que ellos pudieran sanar enfermos o para que pudieran hacer milagros, para que muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo los iba a bautizar para que fueran a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, y que los dones que recibieran o que los dones que Dios, el Espíritu Santo les iba a dar, los ocuparan para el extendimiento de su reino. Puede que en ese tiempo que les dijeron que Jesús les dijo que esperaran, pudo que haya sido un día, un mes, 4 años, 10 años, no sé. Y es que, hermanos, también las promesas de Dios son a su tiempo, porque no todo te lo da al instante, todo requiere de un proceso, sino más bien que nosotros esperemos y Dios por medio de eso nos incita a esperar en Él. No queramos todo al instante. Nos hemos acostumbrado a que todo lo queramos al instante y todo lo que queramos al instante lo hacemos. No sé, por las tortillas ya te estresas porque hay mucha fila, ¿no? O cuando hay mucho tráfico y quieres llegar a tu casa y lo quieres ya, o sea, no, espérate, Dios te dice, espérate, tienes que esperar porque todavía no llega. Y pensamos que con Dios será igual. Pensamos que si yo le pido a Dios que me dé esto para mañana me lo va a dar. Pero no, querido hermano, Dios te enseña a que seas paciente. Dios dice que cumplirá sus promesas con cada uno de nosotros, pero para eso tenemos que esperar en Él y confiar en esas promesas, confiar en lo que dice su palabra, confiar en lo que nos habla Él cada culto,
cada devocional, cada enseñanza, cada alabanza incluso que escuchemos, nos enseña que tenemos que esperar. Si estás pasando por alguna situación, si tú le pediste algo y no llega y te desesperas, pues Dios te dice, espera, espera. Yo voy a cumplir mi promesa, pero necesito que confíes. Y número 2, vayamos y hablemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Antes de introducirnos a la enseñanza, me gustaría aclarar algo para que no haya esa confusión. En el pasaje se menciona una frase que por lo regular mucha gente llega a malinterpretar, y esa es la de hablar en lenguas. Y es que esas palabras no significan que tengas que hablar algo rarísimo, que tengas que fingir que estás hablando un lenguaje que nadie entiende, que incluso hasta los bebés se quedan como de, ¿y este qué le pasa? O decir algo que no, o caerse, y porque, para que pienses que el Espíritu Santo te dio el don. Lo quiero dejar bien en claro para no generar controversia, y es para que entendamos a qué se refiere esa frase como tal. Porque si bien sabemos, es que ahorita, en nuestra actualidad, hay mucha gente que dice que el hablar lenguas es algo que Dios le otorgó. Y entre paréntesis, no digo que Dios no lo pueda hacer. Dios puede hacer y deshacer. Pero el mentir solo para ganar fans no es sano. Es, es, es que el hablar en lengua se refiere a algo tan sencillo que no entiendo cómo es que mucha gente llega a malinterpretarlo, o sí lo entiende, pero lo quiere entender a su manera, o lo ocupa solamente para hacerse famoso y que digan, es que él tiene el don de hablar en lenguas. Y es que no, hermano, esas simples palabras se refieren a hablar simplemente en otro idioma, lo dijo en la escritura. Es, es como hablar inglés, como si tú pudieras hablar francés, italiano, coreano, cualquier otro idioma. Y no creo que para hablar esos idiomas tú tengas que hacer un pacto o un conjuro, o te tengas que tumbar, o tengas que hacer movimientos raros para que el Espíritu Santo entre en ti. Y si, y si llega a suceder eso en alguna parte, aléjate. No dejes que eso te infecte y pienses que eso es lo correcto, porque no, hermano, te está alejando del camino de Dios. A eso se refieren esas palabras, en hablar otro idioma, de otra cultura, de otro país donde tú no vienes, pero como en las escuelas te enseñan inglés, o tú tomas un curso de algún otro idioma. Es justo eso. Ahora sí, una vez aclarado eso, vamos a la enseñanza. ¿Y ustedes recuerdan cómo eran los discípulos antes de seguir a Jesús? Digo, seguramente si nos acordamos, eran unos tipos que vivían completamente en el mundo, cada quien hacía lo que le convenía, lo que era mejor para él, donde todo estaba corrompido y está corrompido, pero ahora en este pasaje los vemos totalmente diferentes. Su vida dio un giro de 180 grados. Leamos nuevamente el pasaje desde el versículo 5. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: ¿pero estos que están hablando, acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde las islas de Creta
y desde las penínsulas de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que les oigamos hablar en nuestro propio idioma, de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Los mismos que vivían en el mundo y que Dios los llamó a proclamar su evangelio, hablando de son los discípulos para que no entendamos mal, estaban ahí predicando las buenas nuevas, dando a conocer el plan perfecto de Dios para nosotros. Justamente también pudieron estar diciendo lo que vivieron con Jesús y lo que, lo que pudieron vivir a lo largo de ese tiempo y todas esas enseñanzas que les dio por medio de parábolas, tal vez. Imagínense estar ahí, un mexicano, y tú estás pasando por ahí, tú vas caminando y estás en otro país y de repente, ¡pum!, entiendes lo que están hablando. Y eso es por completo un milagro. Dios hace la invitación a su pueblo a seguirle y a cambiar de tal forma que les cambie de nombre y que pueda dar ese testimonio. Que evangelicemos con nuestra vida, en nuestro día a día, y no significa que hablemos en lenguas y hagamos ritos paganos para atraer gente, sino más bien algo mucho mejor. Mostremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y vivamos una vida en plenitud y nunca perdamos de vista el objetivo que es Dios. Ahora, en los siguientes versículos dice, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. O sea, ¿en qué cabeza cabe que pensaran que estaban borrachos en la mañana? O sea, no. Y recordemos a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí, el mismo que negó a Jesús 3 veces y el mismo que también le dijo te amo 3 veces. Ahora está ahí, defendiendo a escudo y espada las verdades que Dios les dio. Estaba tan claro, totalmente claro, que todavía mucha gente pensara que estaban borrachos. Me encanta porque Pedro se levanta y les dice, ¿cómo es posible que estemos borrachos? Apenas son las 9 de la mañana. O sea, no inventen, están escuchando, están viendo las maravillas que Dios ha hecho y aún así no creen. Amado hermano, no seamos como los incrédulos de ese tiempo, que dicen hasta no ver, no creer. Mejor seamos de los sabios que digan creer para ver. Defendamos nuestra fe, enseñemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigamos hablando la única verdad que hay en el mundo, porque todavía no se ha acabado el mundo. Prediquemos. Y no necesariamente tienes que irte a un lugar y hablar de la palabra, sino simplemente con tu forma de vivir. La gente se da cuenta cuando tú estás entregado a Cristo, cuando tú sigues a Dios, vives una vida totalmente diferente a las del mundo y se siente esa tranquilidad que tú transmites, por así decirlo. Como conclusión, recordemos que Dios cumple sus promesas y no solo lo hace para satisfacerte, sino más bien para que cumplas el propósito que Dios te dio. No seamos esas personas que ocupan su fe para presumir o que la utilizan para atraer fama, dinero. No seamos de los que malentienden la verdad de Dios, aún sabiendo lo que significa, no la quieren oír. Seamos como los hermanos que enseñan la verdad,
y que sobre todo defendamos nuestra fe, porque recuerden, el mundo cada vez está empeorando